días. El conocimiento del cerebro ha sido una ardua labor que viene desde la época helénica, cuando hace 300 años antes de Cristo, personalidades como Aristóteles y Hipócrates teorizaban sobre el funcionamiento interno de este órgano. Para Hipócrates, que podríamos decir que fue el primer médico de la civilización occidental, el cerebro en realidad es una estructura líquida que cuando se fracturaba la base del cráneo liberaba este líquido por la nariz y le llamaba la gota serena. Posteriormente, el gran desarrollo de la ciencia a partir del siglo XIX, pero en particular en el siglo XX, dio lugar a que algunos anatomistas, neurólogos, como por ejemplo Ramón y Cajal, desecharan la teoría antigua de que el sistema nervioso era una estructura unificada que era llamada el sistema reticular neuronal, para entender que constaba de unidades elementales que en el fondo eran las neuronas. La concepción actual procede, por tanto, de este premio Nobel español y hoy en día entendemos el cerebro como una estructura cuya unidad fundamental sería la neurona, que constituye redes que a su vez se arborizan en redes de redes. Por lo tanto, el cerebro es una estructura tremendamente compleja en la que circulan multitud de estímulos que lo activan, que da lugar a señales eléctricas que circulan a una enorme velocidad, produciendo las ideas y las emociones. Pero la gran pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto dura el cerebro humano? ¿Se puede reparar? O no sé si se puede reparar o no se puede reparar, y en qué consiste el proceso de reparación. A partir de finales del siglo XX y en particular en los principios de este siglo ha habido unos avances estratosféricos en el conocimiento del cerebro. Hoy sabemos que, en contra de lo que se creía, las células neuronales son capaces de reproducirse y multiplicarse. A este fenómeno se le llama la regeneración neuronal y sucede a lo largo de toda la vida. Es cierto que la mayor tasa de creación neuronal se produce en la fase embrionaria, pero también posteriormente, aunque en menor cantidad, durante la edad infantil y posteriormente la edad juvenil, pero no, es un fenómeno que se produce a lo largo de toda la vida. De hecho, la investigación actual ha demostrado que incluso personas de 90 años tienen capacidad para tener cierta plasticidad neuronal que se traduce en la regeneración de nuevas neuronas. En cuanto a las razones por las cuales las neuronas se reproducen, es decir, el cerebro se repara y se reorganiza, la investigación ha avanzado mucho en este sentido en los últimos años. Está claro que determinadas sustancias son activadoras del proceso de neurogénesis, es decir, de la formación de nuevas neuronas, y entre ellas figuran, por ejemplo, pues determinados factores de crecimiento neuronal que estimulan la síntesis, pero también algunos neurotransmisores como por ejemplo la dopamina o la serotonina. También están involucradas determinadas hormonas como la prolactina y la hormona del crecimiento, y por supuesto un hallazgo novedoso es que el ejercicio físico, el realizar una actividad física de al menos 30 minutos al día, estimula el desarrollo y la reparación del cerebro. Por supuesto, dormir más de 6 horas es determinante, y también se ha visto que tiene influencia determinadas dietas. La historia del conocimiento de la neurona ha evolucionado a lo largo de los siglos y en tan solo 300 años hemos llegado a concepciones realmente complejas respecto a los que pensaban nuestros antepasados griegos. Lo cierto es que hemos alcanzado un enorme conocimiento y una evolución meteórica, pero no es nada con respecto a lo que nos espera. Sin duda, las nuevas IAs y nuevas fórmulas de imagen, como la resonancia magnética funcional, provocarán un aluvión de nuevos hallazgos en el próximo siglo. Sin embargo, no podemos olvidar la importancia de un investigador español que fue Santiago Ramón y Cajal, quien por primera vez en los albores del siglo XX desarrolló su doctrina neuronal, señalando con acierto que la unidad básica del sistema nervioso es la neurona. Las neuronas son estructuras relativamente sencillas que cuentan con un cuerpo llamado soma y unas estructuras prolongadas que es el axón, a través del cual se transmite el impulso nervioso, y acaban enlazando con otras neuronas a través de unas estructuras terminales que se llaman dendritas.
En esta sinapsis, es decir, la unión entre las dendritas de una neurona y la siguiente, se liberan unas sustancias químicas. Por tanto, gran parte del cerebro funciona de una forma neuroeléctrica o química y eléctrica a la vez. Porque si bien utilizan la electricidad para propagarse a gran velocidad a lo largo de los axones, sin embargo, la precisión es en base a la liberación de sustancias químicas en la hendidura intersináptica. En esencia, la transmisión nerviosa es muy eficiente, pero tremendamente compleja, porque hay que tener en cuenta que si bien las estructuras básicas serían las neuronas que se arborizan en redes específicas en núcleos determinados, estas redes a su vez se enganchan con otras redes más grandes como grandes autopistas que acaban generando un enorme conglomerado de red de redes que al final provoca la decisión única o que, a la que llega el cerebro cuando tiene que afrontar un problema. Esto nos da una idea del nivel de caos y de complejidad que existe en el interior, porque estas redes neuronales pueden dar lugar a distintos tipos de pensamiento, a veces pueden ser divergentes o pueden ser opuestos, así como emociones que pueden ser tremendamente contradictorias. Por tanto, en contra de lo que muchas personas pueden llegar a creer que es un órgano eficiente, la realidad es que es un órgano tremendamente contradictorio y así hay que comprenderlo. El asunto principal es en qué medida esta estructura se regenera y qué grado de plasticidad tiene el cerebro a lo largo de la vida. Tradicionalmente se creía que el cerebro era algo estático, por lo tanto solo se producía una depresión neuronal, es decir, una muerte progresiva hasta la final muerte del individuo. Lo cierto es que esto no es así. La investigación ha demostrado fehacientemente que existe una neurogénesis continua en el cerebro que, si bien es máxima durante las primeras etapas de la vida, se produce a lo largo de todo el ciclo vital e incluso existe regeneración neuronal en la década de los 90 años. La creación de nuevas neuronas o regeneración neuronal es un proceso relativamente rápido y que viene estimulado por muchos factores. Es determinante, por supuesto, la realización del ejercicio físico de forma regular, y se ha visto en estudios recientes que realizar 30 minutos de actividad física diaria es determinante porque mejora el rendimiento cognitivo y fomenta la formación de nuevas neuronas. Otros factores decisivos, por supuesto, es el sueño. Dormir al menos 7 horas por la noche es clave para la consolidación de la memoria y la regeneración neuronal. Otros elementos sería seguir una alimentación saludable, sobre todo una dieta rica en antioxidantes como frutas, verduras e incluso nueces. No menos importante es el hecho de la estimulación cognitiva. Las personas que se dedican a participar en actividades intelectuales como leer y aprender nuevos idiomas, resolver problemas o asumir retos mentales pueden fortalecer las conexiones neuronales y promover la formación de nuevas neuronas. Por lo tanto, nada está perdido cuando las cosas van mal, porque el cerebro se puede regenerar en gran medida y se puede uno transformar en aquello progresivamente lo que desea, dentro de unos límites, naturalmente. Una cuestión determinante que ha sido objeto de largo debate es en qué medida el estrés es un elemento que favorece el desarrollo o finalmente lo anula. Lo cierto es que cierto estrés basal es estimulante para la creación de nuevas estructuras neuronales. Se ha observado que, sin embargo, el estrés severo de carácter crónico puede inhibir la neurogénesis y afectar negativamente la salud cerebral. Este hecho se ha contrastado ante la observación de que ciertas técnicas de manejo del estrés, como la meditación y el mindfulness, pueden tener un efecto positivo en la regeneración neuronal. En estos momentos la investigación se centra en cuáles son las moléculas que influyen en el proceso de multiplicación cerebral y en el proceso de neurogénesis, es decir, de creación de nuevas estructuras neuronales, porque en esencia, si las ideas son la consecuencia del sustrato o la materia que las generan, cuando existe un deterioro sería clave un reemplazo. En el estudio de este proceso, la investigación se ha implicado de manera masiva y en estos momentos disponemos de bastante información respecto a los factores moleculares y bioquímicos que regulan la neurogénesis. Está claro que uno de los factores determinantes es el factor de crecimiento llamado factor de crecimiento nervioso o NGF y el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF. Para que nos entendamos, estos son moléculas peptídicas que lo que hacen es actuar sobre determinadas zonas, provocando que se
generen nuevas, las células madres neuronales se multipliquen y aparezcan nuevas neuronas, ya que se promueve la supervivencia y diferenciación neuronal. Otras sustancias que también han sido implicadas y se ha hablado mucho de ellas son el glutamato, la serotonina y la dopamina. Sin estar claro definitivamente cuántos y cuáles son las hormonas implicadas en el proceso de neurogénesis, sí sabemos que algunas como la prolactina o la hormona del crecimiento tienen efectos moduladores sobre la neurogénesis, mientras que el cortisol, que es la hormona de la que más se habla, que está implicada en el estrés celular y en el estrés mental, sería su acción principal sería un efecto inhibitorio sobre la neurogénesis. De todas formas, lo que parece claro es que niveles de estrés relativamente normales o ligeramente incrementados tienen una estimulación sobre la neurogénesis. El problema sucede cuando el estrés es descontrolado, es desmesurado y al final en estas circunstancias sí se produce una inhibición. Entonces tenemos claras hipótesis etiológicas, es decir, causales, de cómo se produce el proceso mediante el cual las enfermedades más importantes aparecen a nivel cerebral. Parece claro que es el proceso de inhibición de la neurogénesis y por supuesto asociado a un nivel de destrucción de determinadas estructuras, entre las que figura por supuesto el hipotálamo y el hipocampo, cuando realmente se desarrollan las enfermedades graves. En resumen, la neurogénesis intracerebral es un proceso fascinante, muy complejo y que está regulado por una interacción dinámica de muchos elementos moleculares y bioquímicos que estamos empezando a vislumbrar, porque realmente la ciencia del cerebro, tal como la podemos entender, está en pañales todavía. Del correcto equilibrio entre todos los factores señalados depende el desarrollo armónico del individuo, lo que da lugar a una visión que debe ser planteada desde una continua adaptación al proceso de la supervivencia.